Love you, bros. Bueno, vamos a bajar el micrófono en la estatura perfecta. Bueno, hermanos, como siempre he dicho, demasiada limona para lo que es el santo. Yo creo que en estos días Dios se ha engrandecido y ha mostrado que lo que tantos están diciendo allá afuera, de que son tiempos distintos, que las cosas grandes que vimos en el pasado no son posibles el día de hoy, que no hay en este tiempo dentro del plan de Dios avivamiento. Es una bendición ser parte de algo que desafía y calla la boca a todo eso. Ojalá que ustedes que son de esta iglesia sepan de aquello en lo cual Dios te ha permitido tomar parte. Si acaso el Señor no viene primero y se escribe la historia del Evangelio en México y en sí alrededor del mundo, encontraría muy difícil y hasta deshonesto el autor no dedicar lo mínimo un capítulo completo a Montesión y lo que Dios está haciendo. Yo doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Es muy obvio para mí que es Dios. Pero su pastor para mí es mi amigo. Es mi hermano. Ahora yo sé que está medio blanquito, pero por sus venas corre chile colorado. Lo amo. Él es un desafío, un reto, no solamente a mí, sino a siervos de Dios alrededor de todo el mundo. Oren por él. Lo necesitamos muchos años más. Oren mucho por él. Yo oro por él. Quiero felicitar mucho a todos los papás aquí presentes que apoyaron a estos graduados que están aquí para ser testigos y presenciar este momento de cumplimiento en sus vidas. Quiero felicitar a los pastores que los enviaron aquí, que invirtieron su vida. Algunos de ellos llegaron a tu iglesia de este tamaño. Te felicito, siervo de Dios. Vale la pena. Vale la pena. Y todavía se ha de ver lo que Dios va a hacer. Estoy muy animado. Entre tantas cosas que me animan, veo esto y me pongo a pensar. El pastor y yo hemos hablado, ¿verdad?, de cuánto tiempo más nos queda. Yo no sé por qué estamos hablando de esas cosas. Pero sí, definitivamente quiero que me escuchen los graduados. Tanto se ha invertido. Tanto. Vidas se han entregado por completo. Oh, qué tragedia sería si el día que nosotros no estemos, todo eso termina en nada. Me pregunto, ¿en las manos de quién va a quedar todo esto? Y los veo a ustedes. Y yo sé que otros los miran a ustedes y nomás una mirada los ven y se desaniman. Pero yo los veo a ustedes y me anima. Y pienso, sí hay esperanza. Sí hay aquellos que van a guardar la senda antigua. Y saben que no,
a mí no me gusta ni siquiera usar esos términos porque Biblia es Biblia, hermanos. No hay que antigua, que moderno, que no. Verdad es verdad. Y la verdad de la palabra de Dios nunca cambia. Y yo calculo y estimo que a ustedes se les ha enseñado un compromiso serio a la verdad de la palabra de Dios. Me animan. En sus Biblias, por favor, Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Y ya veo que el reloj está corriendo. Pueden permanecer sentados. Y voy a leer versículo 19 a 21, aunque vamos posiblemente a ver otras partes de este capítulo. Pablo, sabiendo que su partida está cercana, instruye a su alumno Timoteo. En primera y segunda de Timoteo son epístolas ministeriales, conocido como las epístolas pastorales, dando instrucción a Timoteo, a quien había dejado en Éfeso para establecer pastores y iglesias en Éfeso. Y lo instruye en cuanto a esa tarea y lo instruye en cuanto a su persona, a un nivel personal. Pero el fundamento de Dios está firme. Porque el firmamento es aquel que es la roca angular, la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Ahora, buscaban establecer algunos herejes, y vamos a hablar de ellos en un momentito, un distinto fundamento. Pero Pablo le dice a Timoteo, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y hablando de estos, dice, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. La palabra griega habla en sí, esa palabra quiere decir dinero. Habla de algo de valor. Y Timoteo está escuchando de parte de Pablo, después de advertirle de aquellos que quisieran establecer otro firmamento, le dice que Dios en su casa tiene utensilios para honra y deshonra. Y ahora dirigiéndose a él dice, pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento que vale. Yo quiero que mi vida valga para Dios. Hay personas que si tú te mueres, ni el perro te va a extrañar. Nada haces, nada has logrado, nada te ha distinguido, nada ha marcado tu vida, aparte de vivir dentro de tus propios antojos y placeres. Yo no solamente quiero hacer que mi vida cuente, yo no quiero que mi vida cuente para este mundo, yo quiero que mi vida cuente para Dios. Y está diciendo aquí Pablo a Timoteo que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento que vale, de valor, santificado. Aquí está la frase y me encanta esto, dice, útil. ¿A quién? Útil. ¿A quién? Útil al Señor. Dispuesto. La palabra dispuesto quiere decir listo. Listo. No que la piensa y no sé, déjame. No, listo para toda buena obra.
En tu misericordia, mi Dios, nos has llamado a la obra más maravillosa del mundo. Bendice estos graduados, bendice tu palabra ahora en el nombre de Jesús. Amén. Yo sabía que Dios me estaba llamando, pero yo resistí el llamado de Dios. Yo recuerdo que peleé y resistí esa voz que me decía, tu vida es mía, tengo un plan, necesito que tú me entregues todo. Y no era ninguna otra cosa más que el hecho de que yo me veía tan indigno, tan incapaz. Resistí el llamado de Dios. Yo recuerdo que cuando el pastor me llamó a su oficina y me dijo, Ezequiel, hay una iglesia allá y andan buscando a alguien que comience una obra en español. Y yo le dije que bueno, ojalá que lo encuentren. Y me dijo, no, yo quiero que tú vayas. Y le dije, pastor, no. Yo todavía estaba en el seminario. Y le dije, pastor, y además, que no hablamos de proyectos y que usted quería que yo le ayudara. Y no estoy listo. Recuerdo que reunió a todos los diáconos y a los asistentes. Y tenía yo 22 años. Y entonces les dijo, hermanos, ¿qué piensan de esto de Ezequiel? Y uno dijo, pastor, yo sé que Ezequiel ama al Señor, pero yo no creo que está listo. Y yo decía, no estoy listo. Y luego otro dijo, pues yo igual creo que Ezequiel ama al Señor, pero está muy joven. Y yo, sí, estoy muy joven. Y yo, pero mi pastor, a propósito, sigue el consejo de tu pastor. Dije, sigue el consejo de tu pastor. Pablo no se le ocurrió ser misionero. Pablo no dijo, me voy. Pablo ni sabía. Dios se le reveló al liderazgo de la iglesia de Antioquía. Sigue el consejo de tu pastor. Y mi pastor dijo, no, yo sé si está joven y está estudiando, pero Dios le va a ayudar y él no va a estar bien y no les hizo caso. Recuerdo en la recámara, en la casa de mi madre, de rodillas, me tiré después de haber venido a escuchar al Dr. Hiles en Faith Baptist Church en Canoga Park. El Dr. Roland Rasmussen, tuve el privilegio de predicar en esa iglesia hace 1 año y medio, creo que fue. Y el Dr. Rasmussen, pastor de esa iglesia, todavía estaba vivo, ya anciano de edad. El último día, el Señor me llamó y ya no resistí. Regresé a mi casa y le dije, Señor, úsame. Resistí el llamado, mi Dios, porque no quiero ser uno más de tantos que hacen más daño a la obra de Dios que bien. No quiero ser uno más. Me rindo, pero úsame. Ojalá que ese sea el deseo de cada uno de ustedes. Un arduo deseo y un fuego de que por tan incapaz, tan inútil que tú te sientas y tan insignificante. Les voy a decir algo, cuando tu pastor estaba en Hyles Anderson College, nadie sospechó lo que está sucediendo ahorita. Y a propósito, Dios no hace acepción de personas. Pero sí hay ciertas cosas que Dios
toma nota, en la vida de alguien, y por más insignificante que sea un nadie en los ojos de todo el mundo entero, porque le encanta a él exaltarse y glorificarse a sí mismo, él te puede usar a ti. Pero vas a tener que querer ser usado. Úsame, Señor, úsame. Y el hermano Norio o el hermano Lupe o el pastor dice: ¿quién me ayuda a barrer el patio allí? Ay, no, yo soy sobre encima de eso porque estoy estudiando para predicar. Pues no, que quería ser usado. No, pero no para eso. Hermanos, cuando nosotros comenzamos no había nadie. Yo cantaba hasta especiales, tomaba ofrenda, daba anuncios, limpiaba baños, cambiaba bujías en autobuses, todo, cantaba, bailaba, no. Si quieres que Dios te use, pregúntate si verdaderamente quieres ser usado. Quítate de esta idea: de mí nadie va a ser un tonto, a mí nadie me va a usar, a mí nadie se va a aprovechar de mí. ¿Sabes cuántas veces la gente se ha aprovechado de ese hombre? Pero él pidió al Señor que lo usara. Amén. Y sí, uno aprende y uno llega a ser precavido de algunas cosas, pero el sentir no cambia. Y hay veces que la gente dice: pastor, usted le cree demasiado a la gente y se deja. Y a propósito, los siervos de Dios que están aquí, ojalá que me estés escuchando. No estés llorando del lugar y el ministerio a lo cual Dios te ha llamado. Va a haber gente que te va a usar. Alguien me dijo una vez: ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga algo de ese doctor Garlic de la espada? Y a propósito, nunca se me va a olvidar dónde comenzó todo esto. Comenzó con un hermano llamado doctor Garlic. Recuerdo, hermano Wynn, que él me dijo: hermano Salazar, ¿usted ha oído the Sword of the Lord Conferences en inglés? Y dice: sí, yo he oído, hermano Garlic. Quiero lo mismo para el mundo hispano. Y ando buscando hombres que no estén llenos de sí mismo. Y yo no entendía por qué me estaba diciendo todo esto a mí. Tremendo siervo de Dios, ganador de almas que nos da, un hombre con el poder de Dios en su vida, un hombre de oración. Predicando su servidor, predicando el hermano Fernández, un poco después aún predicando tu pastor, el hermano Garlic, con el mal de Parkinson, débil, y a veces nosotros animándolo: pastor, quédese, usted no está bien. Él allá en un cuarto orando todo el servicio, mientras nosotros estábamos predicando. Nunca me voy a olvidar. Y no debemos de olvidarnos. Pero alguien me dijo: ese Garlic lo único que está haciendo es que ese Garlic lo está usando, hermano Salazar, lo está usando. Y él yo creo que esperaba que yo reaccionara como la mayoría de los siervos de Dios, o como él reacciona. ¿Con que sí? Yo le dije: ¿tú crees que él me está usando? Sí, lo está usando, pastor. Eso es lo que yo le pedí al Señor, que me usen. ¿Qué son estas cosas?
¿Por qué no pone un criterio de nada de lo que la mayoría de la gente considera al marcar a alguien y decir, ese, Dios tiene grandes planes para ese? Y entre ustedes ya, hermanos, miren, ustedes se van a asombrar del que ustedes se burlaban. ¿Cómo son burlones ustedes? Ustedes también. Del que ustedes se burlaban, del que nadie pensaba llegaría a algo, Dios le deja la boca abierta a quien sea. Nada del criterio que normalmente nosotros usamos está mencionado en lo que Pablo le dice a Timoteo. Nada más le dice, si alguien se limpia de estas cosas, será instrumento. Será útil para Dios. Dios puede usar a quien sea, pero tienes que ser útil. ¿Y quién es útil? El que se limpia de estas cosas. ¿Y qué son estas cosas? ¿De qué estaba hablando? Bueno, un poco más adelante había estado hablando de que no se envolviera en polémica, que no se volviera en discusiones y argumentos que no sirven para nada. Muchos de ustedes les encanta andar respondiendo y dialogando en las redes sociales. Y lo principal, alguien investiga tu vida y estás haciendo nada. Pero te gusta hablar y te gusta expresar y te gusta que todos sepan lo que tú estás pensando porque eres una persona obviamente tan importante. Y le exhorta, porque había hablado de un tal Himeneo y Fileto. Y estos, dice la palabra de Dios, que se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y dice la Biblia que estaban trastornando la fe de algunos. Los menciona otra vez. En sí, la primera vez lo menciona en 1 Timoteo, cuando dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, y ahora menciona a otro llamado Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Comienza a decir Pablo a Timoteo que en una casa grande hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. Cuando nos dice que si nos limpiamos de estas cosas, está hablando del espíritu, del corazón, de la perversidad, del engaño, de la mentira, de Himeneo y de Fileto. Y como ya mencionamos, a pesar de estos que estaban afectando la fe de otros, les dice que el fundamento de Dios está firme, amén. Porque no hay nadie que puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y luego dice esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es esa actitud? ¿Qué es ese estado
del cual debemos de limpiarnos para ser un instrumento útil para el Señor. Instrumento de honra que valga para Dios. Bueno, desde el principio del capítulo 3 de Primera de Corintios había hablado de esto. Y los describe como madera, heno, hojarasca, paja, palillo, madera. ¿Quiénes son? Pues desde el principio del capítulo 3, versículo 1, los identifica como cristianos carnales. Si hay una razón de por qué Dios no te use, no va a ser por todas las cosas que tú calculas equivocadamente, va a ser porque tú eres una persona carnal. A eso se refiere cuando dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento que vale, de estima para Dios, santificado, útil para el Señor, listo para toda buena obra. Dios solo puede usar a instrumentos limpios. Te felicito por el diploma. Nadie conoce lo más íntimo de tu vida, tu mente y tu corazón. Dios lo conoce. Y a propósito, a veces, y así fue con mi clase, así ha sido con muchas otras clases, a veces los que hacen más bulla y más ruido son los que menos Dios va a usar. Es que el hombre ve lo que está enfrente de su nariz. Dios mira el corazón. Dios no puede usar instrumentos sucios. Entran los discípulos en Juan 13 y el Señor comienza a lavar los pies de los discípulos. Pedro dice, ¿tú lavarme los pies a mí? Jamás. Y cuando le explicó, entonces Pedro, porque era bautista, como se sabe, le gustaba exagerar. Dijo, bueno, no solo me lave los pies, dame un baño completo. Y el Señor dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está de todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿sabe lo único que hay aquí? Aquí no hay nada más que pecadores sucios, salvos, perdonados y limpiados de su pecado por la sangre de Jesucristo y la gracia de Dios. Pero el Señor dijo, de todas maneras tienes que lavarte los pies. Por favor, hermanos, lávense los pies. Uy, y peor ustedes, que algunos de ustedes casados, ¿verdad? Yo no sé a veces el olor que aguanta tu pobre esposa. Lávate los pies. La enseñanza del Señor es representativa del hecho que en el caminar los pies se ensucian. Límpiate de esa actitud que seguramente llega al fracaso y la caída de tantos siervos de Dios. Un gran siervo de Dios del pasado, el doctor Lee Robertson, tremendo siervo de Dios, tremenda obra. Oh, lo que se logró para la obra misionera a través de ese gran siervo de Dios. Y sabe que a veces los estudiantes tenían discusiones entre ellos del hermano Lee Robertson. ¿Y saben lo que discutían a veces? Discutían si el hermano Robertson pecaba o no pecaba.
Las mismas discusiones has estado teniendo aquí de mi ángel, ¿verdad? Ya estás limpio. Cristo te perdonó. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero los pies se ensucian. El día que te veas más que un solo vil pecador que merece el infierno, es el inicio de tu caída. El día que tus pecados no te escandalizan, y ten cuidado que como pastores estamos velando, y parte del llamado de Dios es que estemos cuidando de la grey, y nos preocupa por lo que el pecado hace en la vida de la gente, pero cuidado con que estás tan enfocado en las inconsistencias y pecados de alguien más y tú llegas a engañarte de que tú no erras y que tú no pecas. Algunos de ustedes están y arrancas, te acaban de dar el diploma y tú ya piensas así. ¿No sabes cómo admitir cuando la riegas? ¿No confiesas pecado? A eso se refiere. Porque, ¿saben cómo se comienza a diluir la gente? Hermanos, yo he dicho cantidad de veces que la mayoría de los problemas no son problemas de verdad o de teología, son problemas del corazón. ¿Sabes dónde se inventan tantas necias y diabólicas doctrinas y teología torcida? En el corazón torcido de la gente que no está limpiada del mal. Y no te creas una excepción a esto. Y vamos a ver que esto es exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mantén cuentas cortas con Dios. Que te escandalice más tu mal y tu pecado que la inconsistencia de alguien más. A propósito, y este es para los pastores presentes, usted vino y no lo puedo ignorar porque no quiero que usted se sienta que usted no es amado. Esta es la razón principal de por qué andas de metiche en la vida, el ministerio y la iglesia de alguien más y descuidando la tuya. A propósito, porque hoy en día ya ni siquiera sabemos lo que es ser bautista y muchos claman ser bautista y no lo son. En práctica, una de las cosas que es distintivo de bautistas es que creemos en la autonomía de la iglesia. Tú no eres bautista cuando eres un metiche. ¿Pero sabes por qué eres un metiche? Porque más te molesta el mal de otros y hasta andas escarbando y buscando que tu propio pecado y tu propio mal. Pablo dice, límpiate de esta actitud, límpiate de estas cosas y vas a ser útil al Señor. Hay personas con talento injerto, talento natural con el cual nacen, pero no son útiles al Señor. Hay personas muy educadas, muy conocedoras, muy preparadas, 2 o 3 doctorados, pero no son útiles al Señor. Hay personas que tienen personalidad y carisma, pero no son útiles al Señor. ¿Será quizá que el Señor estaba tratando de decirnos algo? Cuando en Lucas 17:10 dijo, así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No sé si usted entiende lo que acabamos de leer. No está hablando de un desobediente. No está hablando de alguien que no hace, está diciendo, después de que hagas todo lo que yo te digo, todavía eres un inútil. Eso desinfló el globo de un montón de ustedes.
y no lo hemos hecho todo. Y el Señor está diciendo, cuando lo hayas hecho todo, cuando hayas hecho todo lo que yo te he ordenado, lo más que puedes decir es: siervos inútiles somos. Pastor, si hago todo lo que Él me dice, como Él me dice, cuando Él me dice, ¿todavía soy inútil? Pregúntale a Él. Te lo acaba de decir. A propósito, la palabra inútil, esa palabra griega quiere decir lo que no sirve. ¿Qué pasó, hermanitos? Quiere decir lo que no sirve. Tú no sirves, tú no sirves. El que quiere atención, tampoco sirve. Sí. Con todo lo que el Señor me ha permitido en su gracia hacer, no sirve. ¿Cuándo vamos a creerle a Dios la verdad de quien Él dice que tú eres? Lo resistimos. Si el Señor me dice que yo soy inútil, yo soy inútil. Pero gloria al Señor, Él es el que nos hace útil. Y nada más, lo único que dice Pablo a Timoteo: si te limpias de estas cosas. Y luego más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 22, comienza a decir: huye también de las pasiones juveniles. Dios no usa a instrumentos sucios. La morbosidad y la perversión comienza en la mente. Y sé el mundo perverso y degradado en el cual vivimos. Pero un hombre de Dios se limpia de estas cosas. No se acerca. No las entretiene. Muchos de ustedes, esa es la razón de por qué no entienden nuestras convicciones y nuestros estandartes. Es bíblico lo que nosotros creemos. Dije, es bíblico lo que nosotros creemos. El Señor nos enseñó en Mateo 6 a orar: y líbrame del pecado. Más adelante Jesús dijo: velad y orad que no entréis en pecado. ¿Así dice, hermanos? ¿Así dice? No. Líbrame de tentación. Tentación no es pecado. Tentación es la invitación a hacer el mal. Y el Señor nos está enseñando un principio que no es para tus jóvenes ni para las muchachitas. Es para ti, hombre de Dios. Hombre de Dios, es para ti. ¿Quieres evadir ser una estadística? Húyele a la tentación. Húyele a la tentación. No te acerques a la tentación. Si Dios me da victoria contra la tentación, no voy a terminar en pecado. ¿Alguien me está escuchando? Y por eso es que dice: huye. Huye. Esa mujer inmoral que dice la palabra de Dios que todos los días, dice la Biblia, todos los días venía y le insistía a José. José siguió el consejo. Salió corriendo. No, pues que corra la palabra por ahí y que comienzan a decir que no soy hombre. Somos hombres.
No somos animales ni perros. Perverso, adúltero, fornicario. Andas con una y andas con otra y tú crees que eso hace tu hombría. Un perro hace eso. No te pongas en esa situación, está diciendo, no te pongas en esa situación. Huye pasiones juveniles, límpiate de estas cosas y vas a ser un instrumento útil. Sigue la justicia, habla de la equidad, habla de la honestidad, habla de manejar tus negocios de una manera correcta, habla de no ser un tranza. ¿Alguien me está escuchando? Cuento la historia que fui al cajero, porque ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Papi, no hay dinero, mijo, ve a la cajita, ahí te dan. Y pues yo fui a la cajita, iba a sacar $40, llevarlos a comer un helado o no sé qué. Y meto la tarjeta y la máquina comienza a escupir billetes. Cuando fui al cajero, contó que me había escupido cerca de $1,500. Y el Espíritu Santo me dijo, pss, 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 pss. Dije, yo sé, nomás deja que lo cuente, a lo menos para ver cuánto es el error. Fui al gerente y el gerente me miró y me dijo, señor, casi se desmayaba. Y, señor, el número de su cuenta, no hay nada aquí. Digo, aquí dice que usted sacó $40 y si usted no viene y reporta, nadie hubiera sabido. Alguien hubiera sabido. Alguien hubiera sabido. Pastor, no puede ser tranza. Y puedes escaparlo por un rato. Puedes hacer tranza como muchos han hecho ser tranza una arte. Pero tarde o temprano, lo que haces en secreto, Dios lo va a sacar a la luz. Y está diciendo, porque de estas cosas fíjense, está atendiendo cosas del corazón, cosas íntimas, cosas de donde la verdad es que de donde todo fluye. Y le dice, mira, si te vas a limpiar, si vas a ser un instrumento útil, huye pasiones juveniles, sigue. O sea, persíguela, procúrala, a propósito, de adrede, la fe. La fe. De eso hablaba el pastor cuando dijo, ojalá que te tires a lo difícil. Yo voy a añadir algo, tíratelo a lo imposible. Porque tu Dios y mi Dios es un experto en lo imposible. Pero si Él te va a lanzar a eso, va a tener que probar tu fe. Muchos de ustedes, el Señor ya está probando tu fe, ya ahorita la está probando y estás ya chillando. Señor, dame fe que mueve montañas. Y luego Dios comienza a mandarte unas cosas para incrementar tu fe y comienzas a llorar y pedir al Señor que te lo quite. No le huyas a esas cosas. Pablo dice a Timoteo, síguelo, persigue esto. La pureza moral, la justicia, la fe. Yo no sé por qué Dios puso lo próximo allí. ¿Qué acaso no sabía que somos bautistas independientes? El amor. Eso también es Biblia, hermanos. No, ya no. Mira. Ese amén aguado. Primero no dijiste nada. Me cité algo de tu pastor.
Tú lo ves por fuera, pero aquellos que lo conocen de cerca, este hombre ama a la gente. Y estaba en debate si decir eso o no, porque si tenía miedo que si yo digo eso, él va a comenzar a dudar si es fundamental. Pero a pesar de esa mirada que está dando, este hombre ama a la gente. Persíguelo. Ponte en ese lugar donde se exige amor, de dejar de estar pensando en ti mismo y vivir para alguien más. Dentro de eso, vela y mira, lee con frecuencia 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor aguanta. Y entre tantas cosas que tu pastor te ha mostrado de que Él te ama, nada más déjame darte una de tantas, te aguanta. Te aguanta. Ya eso es suficiente amor. Y a propósito, probablemente solamente el amor de Dios aguanta. Pero dice, ¿quieres ser un instrumento útil en las manos de Dios? Límpiate. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. La palabra de Dios dice, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Y yo no lo escribí, yo nomás te lo leo. Dice, porque, fíjate, dice, con los que de corazón limpio, ¿de corazón qué? Invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas. Ya le había dicho eso, no te vuelvas en polémica. Si le hablo constantemente, te está picando para que le entres, para que hables, para que formes para que digas, para que y luego no falta quien te lo diga, pastor, ¿leyó esto? Usted debería de responder. Yo tengo cosas más importantes que hacer. No es la primera vez, Pablo ya le había dicho, pero ¿saben por qué? Es que somos tan prontos a meternos en tonteras y líos que no tienen la menor significancia por el estado de nuestro corazón. Ese es el problema. Y por eso es que nos está hablando de cosas del corazón, de huir pasiones juveniles, de seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. Y habla de aquellos que con corazón limpio invocan al Señor. Tengo miedo seguir leyendo porque es Biblia, pero no sé, ¿aquí aman la Biblia? Yo no sé, porque lo próximo que dice es porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Sino amable. Pastor, a mí en homilética me enseñaron. Y casi como que si no eres así, y si eres amable, yo no sé. ¿Cuándo vamos a dejar de estar escogiendo lo que nos gusta de la Biblia y lo que no nos conviene? Léelo. El siervo del Señor debe ser contencioso. ¿Pero dónde nace la contención? Nace en el corazón. Un corazón sucio. Un corazón que no ha sido limpiado, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, eso quiere decir que aguanta, que con mansedumbre quiere decir control propio, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. ¡Qué tremendo pasaje!
Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si te limpias de estas cosas, es capaz que Dios te use para esto. Es capaz que con mansedumbre y amabilidad le hablas a otros. De escapar el juicio y la condenación de Dios, y que Dios les conceda arrepentirse, llegar al conocimiento de la verdad y escapen el lazo del diablo. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Timoteo, serás útil para esto. Serás útil si te limpias de estas cosas. No pretendo haberlo ya alcanzado. Hermano Juan, es un asunto de todos los días, ¿verdad que sí? Todos los días, velando y no olvidarte quién tú eres. Te felicito por el diploma, pero el diploma no cambia quién tú eres aquí. Y Dios anda buscando instrumentos que usar. ¿Dónde está el próximo Kevin Wynn? ¿Dónde está el próximo Alejandro Córdoba? ¿Dónde está el próximo Tommy Ashcraft? ¿Dónde están? ¿Están aquí? Y no calcules como el mundo: yo ya sé por qué. Yo ya no, porque tú eres como toda la gente que pretendes decir que sabes por qué, y cuando comienzas a dar la razón y el por qué, no tiene nada que ver con lo que Pablo le acaba de decir a Timoteo. Nada. Dios te puede usar. Y a lo mejor ya hasta te lo dijeron y te dijeron: no, hombre, tú nunca vas a llegar a nada. A la morenita que hace palpitar mi corazón como papa frita, le dijeron, no te cases con ese, te va a ir mal. Qué bien que le ha ido. Pregúntele, no solo le ha ido. Hi, honey. Me está viendo. Le ha ido requete bien. No por quien yo soy, sino por lo que Dios puede hacer con un inútil. Lo puede hacer útil si nada más te limpias de estas cosas. Y vas a hacer que tu vida valga para honra y gloria de Él. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Voy a dejarle